Mi nombre es Raúl Sala, ingeniero de soporte de Grantrim Latinoamérica. En esta oportunidad veremos cómo crear una troncal análoga en una UCM 6100 o una UCM 6510. Para iniciar ingresamos al menú web del equipo y lo primero que nos vamos a conseguir es la pantalla de estado. En esta pantalla, en la parte derecha, vamos a conseguir el estado de los puertos FXO. En este momento los iconos de los puertos FXO se encuentran en blanco. Esto quiere decir que no hay ninguna línea conectada a los mismos. El primer paso es proceder a conectar las líneas. Una vez conectadas las líneas, los puertos van a cambiar a un color gris. Esto quiere decir que ya están conectadas. Luego de este paso, lo siguiente que vamos a hacer es realizar la detección de impedancias. ¿Ok? Ingresamos a la pestaña PBX, nos vamos a configuración de puertos, hardware análogo, puertos FXO. Una vez nos encontremos aquí, realizamos la detección de impedancia haciendo clic en el botón Detect o detectar. ¿Okay? En mi caso en particular me arrojó valores la detección iguales a los valores por defecto que trae la UCM. Esto no va a ocurrir en todos los casos. ¿Okay? Luego que nos dé los valores, hacemos clic en actualizar y una vez actualizamos aplicamos cambios. Una vez hemos aplicado cambios, procedemos a realizar la configuración de la troncal. Nos dirigimos a PBX, troncales análogas, creación de nueva troncal análoga. Lo primero que nos vamos a conseguir es el campo canales. ¿Ok? Aquí es donde vamos a definir si nuestra troncal va a tener ligada a ella una o más líneas análogas conectadas a la UCM. ¿Ok? En mi caso, para efectos de esta práctica, voy a colocar que voy a crear una troncal por cada línea. ¿Ok? El siguiente campo que nos conseguimos es el nombre de la troncal. En la mayoría de los casos, la mayoría de las personas prefiere colocar el número telefónico que corresponde a la línea conectada al puerto FXO. En mi caso, la línea del puerto FXO 1, que es mi canal 1, tiene como número telefónico 80-7700. Esta opción es para monitoreo de la troncal análoga y eso lo veremos en un próximo video instructivo. ¿Ok? Luego en opciones avanzadas, primer campo, habilitar polaridad reversa, no lo sabemos, el proveedor no nos ha dado esa información, no lo configuramos de momento. Segundo campo, desconexión por corriente, umbral de desconexión por corriente, no sabemos si vamos a utilizar desconexión por corriente para cortar las llamadas, no lo tocamos. Ring timeout, este campo nos indica el tiempo en milisegundos, el cual la troncal va a poder colgar la llamada antes de que se inicie la misma. ¿Okay? Luego vamos a tener los campos ganancia RX y ganancia TX. Simplemente podemos aumentar o ajustar las ganancias o disminuirla también dependiendo de cómo escuchemos o escuchemos a las personas que nos hagan las llamadas o nos escuchen a nosotros. Luego tenemos el campo Use Caller ID, simplemente habilitamos o deshabilitamos la opción de Caller ID en la línea. Es muy importante tener en cuenta aquí que si nuestra línea no tiene habilitado el servicio de Caller ID, debemos deshabilitar este campo, porque si no la llamada no va a poder ser cursada, ¿okay? Las llamadas que recibamos. Luego vamos a tener el campo modo de fax, ¿ok? Desplegamos el menú y vamos a tener la opción de detección de fax. ¿Esto para qué? Esto se utiliza en el modo de detección de fax cuando queremos utilizar una línea tanto para recibir faxes como para realizar llamadas, ¿ok? Al colocar la detección de fax o habilitarla, lo que hacemos es que automáticamente detecte si es una llamada normal o la llamada viene con un tono de fax. Luego tenemos el esquema de Caller ID.
El esquema de Caller ID, bueno, no es más que la manera como el Caller ID es enviado en nuestra línea. Entonces aquí tenemos la opción de detección automática, o si conocemos nuestro método de Caller ID o nuestro esquema de Caller ID, lo podemos seleccionar directamente. Luego tenemos la opción FXO Dial Delay en milisegundos. Es simplemente cuánto tiempo va a esperar la troncal para enviar el número que discamos, ¿ok? Discamos un número, el tiempo en milisegundos que colocamos aquí es el tiempo que espera la troncal antes de enviar o marcar ese número hacia la línea análoga. Luego tenemos la opción de Auto Record para que se graben las llamadas automáticamente que cursen por esta troncal. Tenemos la opción de deshabilitar esta troncal con este checkbox, solamente para deshabilitarla. La siguiente opción es el DARI Outline Selection. Okay, tenemos tres opciones: ascendente, descendente y pole. Ascendente es para sacar las llamadas desde el FXO, la línea con menor valor. En este caso van a empezar a salir por la línea 1. Si esta línea está ocupada, saldría por la línea 2. Si la línea 1 y 2 están ocupadas, por la línea 3 y así sucesivamente. En descendente vamos a tener el mismo caso, pero a la inversa. Si por ejemplo tenemos 8 líneas FXO, 8 puertos FXO, la llamada saldrá por el puerto 8. Si el 8 está ocupado, saldrá por el 7. Si el 8 y el 7 ocupado, van a salir por el 6 y así sucesivamente. Y en pole, esta opción nos va a permitir sacar la llamada de la siguiente manera. Primero va a salir por la línea 8. Si la línea está ocupada o no está ocupada, él no le va a importar y va a sacar la llamada por la línea 7. Si realizas una siguiente llamada, aunque la 8 y la 7 estén o no ocupadas, va a sacar la llamada por la línea 6 y así sucesivamente. Luego de esto vamos a tener las opciones de tono, que son las opciones de tono de corte. Si nuestra línea amerita tono de corte para poder cortar, valga la redundancia, las llamadas, que habilitamos esa opción. Y luego del lado derecho vamos a tener en qué ciclo de la señal se va a cortar la llamada. Si queremos que se corte en el ciclo 1 o en el ciclo 2. Más abajo tenemos el tono de congestión, que es el tono que viene luego del tono de corte o el visiton. ¿Ok? Este tono también nos va a generar un corte de llamada. Por esa razón lo habilitamos y podemos colocar en qué ciclo vamos a cortar la llamada, en qué ciclo de la señal se va a cortar la llamada, si en el ciclo 1 o en el ciclo 2. ¿Ok? Luego tenemos el tono por país. En realidad esta opción no es válida para muchos países, ya que dentro de ese mismo país pueden existir uno o más tonos de cortes por operador de servicio. Entonces es preferible irnos a la opción de detección PCTN, ya que automáticamente aquí a través de esta opción podemos detectar el tono de corte. ¿Ok? O si lo conocemos de antemano, aquí en tono de país, como última opción podemos tildar la opción custom o personalizada y colocar la frecuencia, la ganancia o la cadencia de la línea si la conocemos. ¿Ok? Supongamos que no la conocemos. ¿Ok? Vamos a irnos a la detección PCTN. ¿Ok? Tildamos esta opción y vamos a tener dos modelos de detección. Tenemos el modo automático y el modo semiautomático. ¿Ok? El modo automático se va a utilizar cuando poseemos más de dos líneas conectadas a los puertos FXO de nuestra UCM. ¿Ok? El modo semiautomático se utilizará para cuando tenemos únicamente una sola línea conectada a los puertos FXO de nuestro UCM. ¿Ok? En este caso, en el modo semiautomático, se realiza de la siguiente manera. Seleccionamos la línea a la cual se le va a realizar la detección. ¿Ok? Y como número destino vamos a colocar un número telefónico al cual podamos comunicarnos a través de esa línea. ¿Okay? En mi caso yo voy a colocar 871-2216. Ese número tiene que ser un número de una línea PCTN
a la cual nosotros tengamos acceso fácil, ¿ok? Y estemos cerca de ella. Una vez coloquemos la línea, tildamos la opción de detectar, ¿ok? Y lo que va a hacer el UCM es llamar o marcar a esa línea, ¿ok? Una vez que esta línea timbre, tomamos la llamada. Una vez la hemos tomado, hacemos clic en la opción OK, esperamos un momento, OK, y ahora el UCM nos indica que colguemos la línea. Colgamos la línea y presionamos OK. Una vez hacemos eso, esperemos que el UCM detecte el tono de corte de manera automática, ¿verdad? Para así poder cortar las llamadas al momento que llegue el tono de corte a la línea, ¿ok? De no tener tono de corte la línea, sino de poseer desconexión por corriente, el UCM también va a detectar eso, o inclusive si existe polaridad, si la línea se corta a través de esta línea por polaridad inversa, también el UCM lo va a detectar, ¿ok? Vamos a esperar un momento, por favor. Una vez detectado, fíjense que nos dijo que no tenemos desconexión por corriente, no tenemos desconexión por polaridad inversa, pero sí tenemos desconexión por tono de corte, y de hecho detectó el tono de corte. Presionamos OK, OK. Fíjense que ahora aquí vemos cómo cambió a custom el tono de país, y aquí han cambiado los valores, y tenemos destildado el umbral de desconexión por corriente y la desconexión por polaridad inversa. Esta opción la vamos a dejar en None porque no tenemos de momento fax conectado a la línea, o no queremos detectar faxes desde esta línea. Salvamos y aplicamos cambio. De esta manera hemos configurado la troncal análoga a través de el método de desconexión o método de detección semiautomático. ¿Ok? Ahora vamos a configurar la siguiente troncal con el método de detección automático. Seleccionamos canal 2, el nombre de la troncal le vamos a colocar el número asociado a ella, en nuestro caso 280-7701. Luego nos vamos a detección PCTN. Aquí colocamos el método o el modelo AutoDetect o modelo automático. ¿Okay? En canal fuente colocamos nuestra línea 2, que es nuestra línea que asociamos a esta troncal, y en canal destino colocamos la línea 1, ¿ok? Una línea diferente al canal fuente, obviamente, y el número de destino va a ser el número asociado con el canal 1, la línea 1, en nuestro caso 280-7700, ¿ok? Luego que hacemos esto, iniciamos la detección. Esto puede tardar un poco de tiempo debido a que todo el proceso que hicimos anteriormente de modo semiautomático, ¿okay?, lo va a realizar la PBX de manera automática, ¿okay?, entre las dos líneas que están asociadas a esta detección automática. Luego de detectado el tono de corte, presionamos OK y luego salvamos y aplicamos cambios. ¿Ok? De esta manera ya hemos configurado las dos troncales con los dos métodos de detección PCTN que provee la UCM 6100-6510. Por último, veremos que en la pantalla de estado, en el estado de los puertos FXO, se ha cambiado un color verde indicando que ya están disponibles para su utilización. En futuros videos instructivos veremos cómo realizar luego las reglas de salida y reglas de entrada para poder hacer funcionar estas troncales análogas, ¿ok? Esto ha sido todo por hoy, que tengan un feliz día. Hasta luego.